Un día más en la presencia del Señor junto a ustedes y que juntos compartamos de la presencia de nuestro Dios. Es un momento muy importante, es un momento especial. Pese a que esto continúa y puede ser que se largue un poco más, mis hermanos, hay que seguir orando por esta situación. Lo hemos venido haciendo durante nuestras transmisiones y lo hemos hecho en nuestras oraciones personales, familiares, pero tenemos que seguir orando, mis hermanos, para que Dios se glorifique en todo este asunto. Pronto seguramente podrán dar reapertura a nuestros lugares de predicación, gloria a Dios, y vamos a exaltar a nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, a Él sea la gloria y el honor. Entonces, mientras todo esto pasa, vamos a glorificar a Dios, vamos a continuar exaltando al Señor en casa, haciendo lo que debemos hacer, como hijos de Dios, fortalecidos en Él, guardados en su santa presencia. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, yo les voy a invitar para que miremos un tema hoy, un tema que es muy importante, un tema que es bien importante para nosotros, tanto nosotros los creyentes como los que están apenas conociendo el Evangelio, algunos que apenas están comenzando. Vamos a fortalecernos a través de esa palabra. Y quiero manejar un tema en esta hora en el nombre de Jesús. El tema que quiero manejar es un regalo divino. Ese es el tema que quiero manejar. Un regalo divino. Gloria al Señor. Un regalo divino. Ese es el tema. Y para ello voy a compartir unas diapositivas con ustedes. Voy a compartir este tema con unas diapositivas para que usted tome nota en casa, para que usted lea la Biblia, la estudie, deje claro qué es lo que el Señor quiere para usted hoy. Un regalo divino. Esta expresión a veces la dicen mucho las damas. Ay, está divino ese regalo, está divina la blusa, está divino el anillo, está divino, ¿cierto? Y eso las mujeres suelen usar mucho esta expresión. Bueno, es un regalo divino. Así que quiero compartir con ustedes la pantalla porque voy a manejar un tema en esta hora en el nombre de Jesús, un tema acerca de lo que es el plan de Dios para salvación. Gloria a Dios. Entonces, voy a cuadrarlo aquí para poder organizarlo de manera que todos lo podamos ver. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un regalo divino. Ese es el título que quiero darle. Y mientras organizamos aquí la diapositiva, gloria a Dios. Bueno, vamos a esperar a ver. Vamos a leer Romanos capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 1. Romanos 1:1, verso 1, mientras se va cuadrando lo de la diapositiva, Romanos 1:1. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, he querido tomar este versículo como referencia porque el evangelio es de origen divino, es de origen celestial. El evangelio no es invento de una persona, no es invento de nadie terrenal. El evangelio tiene su origen y el versículo lo dice muy bien, para el evangelio de Dios. O sea que Dios es el originador.
Dios es el Señor del Evangelio. Él es el Evangelio. Y como el Evangelio es divino, como el Evangelio es celestial, como el Evangelio viene del cielo dado a los hombres para salvación, entonces el Evangelio se convierte para nosotros en lo más grande que puede recibir un ser humano, en lo más grande que puede tener una persona, porque sin duda alguna, el Evangelio es el mejor regalo que puede obtener alguien. Será importante y será especial cuando alguien en día de su cumpleaños o en fechas especiales le da algún obsequio, un carro, un apartamento, un vestido, le regalan dinero, le dan un viaje, en fin, y cosas muy importantes que de verdad motivan, que generan convicción, alegría, apego a esas personas. Pero por encima de esos regalos hay uno más importante, hay uno más especial. Es el regalo del Evangelio, es el regalo de Dios. Es lo que el Señor vino a hacer para salvarnos a todos. Amén. Entonces, antes de dar continuidad a este tema, yo quiero mostrarles un video que la familia pastoral hemos hecho, un video para que ustedes lo vean porque tiene que ver con este tema, tiene que ver con este tema de un regalo divino. Señorita, ¿está en la clínica Salud y Vida para el Alma? Buenos días, señorita. Ay, señorita, es que necesito que me vea el doctor Pastor. Mire, mi condición es clínica. Estoy enferma del estómago. ¿Pero qué comió, señora? Ay, parece que me había comido el fruto del pecado. Me duele mucho, estoy inflamado. Señorita, ¿usted cómo se llama? Yo me llamo Luisina. Luisina. ¿Y usted es la primera que me tiene que ver? Sí, señora. Porque usted tiene que pasar por juicio y ley. Tiene que pensar en todo lo que ha hecho, tiene que reflexionar. Yo soy la primera que la ve porque reflexiona toda su vida. Es que he hecho muchas cosas malas. Paciente cristiana helada, consultorio 1, doctor Pastor. Ay, esa soy yo. Buenos días, soy la enfermera Gracia y voy a atenderla hoy. Ay, primero, enfermera, muchas gracias por venir a atenderme. Pero me está viendo el corazón. El corazón se me va paralizando. Cada día la tengo que participar. Porque lo tengo arreglado con muchas ideas, con muchas cosas que de repente me han hecho. Pero espere, no solo me duele el corazón, también estaba viendo la mente, la tengo confundida por muchas ideas y la mayoría son sorpresas. Pero ¿sabe qué? También se están viendo las noticias. También respire. Voy a esperar que el doctor va a salir. Doctor, paciente en estado crítico. ¿Cómo así? Hazme un favor, enfermera. Tráigame la Biblia de médico, por favor, urgente. Doctor, está convulsionando. ¿Y ahora qué? Enfermera Luisina, por favor, rápido, reanimación a esta mujer. Enfermera, ¿usted qué me está haciendo? Dios mío. Ay, no me diga. Señora, no se
recibe el Espíritu Santo? No, yo me recibí. ¿Y entonces por qué se va a dejar morir así? Porque estoy cansada, el pecado me está inundando y me hace doler todo desde los pies hasta la cabeza. Por eso, que él organice su vida, limpie toda su alma y ahí sí. Señora, ¿cómo se encuentra? Bueno, pero yo quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo hizo usted para llegar a esa condición? ¿Qué tanto ha hecho? La verdad es que ya no había que hacer cosas. La clave es que los malos trato de recordar que tenemos mucho más posible. Todas las que somos hermanos. No hay que la casa de nada. No todo yo como puedo decir. Mis palabras de continuar en Dios. Es que la persona por el hermano. Pero que sea por el hermano. Palabras corrompidas. Sus espacios para que se hagan. Por eso que apagar. Pues déjeme decirle que su situación no está nada. Usted está en un estado de dominio. Lo único que yo puedo recomendarle es lo que está aquí en la Biblia de México. ¿La Biblia de México, doctor? Sí, aquí la tengo. Y la única manera que usted puede encontrar solución es yo quisiera regalárselo, pero no puede. Más bien vamos a hacer lo siguiente. Todo lo que encontremos aquí en pro de su salud, se lo vamos a hacer. Debe esperar, porque se sacó una vez. ¿Quién sabe si lo va a hacer? Vamos a ver. Enfermera Gracia, por favor. Usted me le va a aplicar grandes dosis de sangre de Cristo. Esta paciente la necesita urgentemente. ¿Qué es eso? La sangre la sangre de Cristo. ¿Cómo los pecados por su poco que yo tengo? Enfermera Huicina, por favor, déme jarabe de arrepentimiento y confesión al 318 de Hechos. Urgente esa composición. Enfermera Gracia. Enfermera Gracia. Sí, señor. Llévemele, por favor, rápido 3 gotitas para memorizar del Salmo 34. Estas son las 3 gotitas para memorizar el Salmo 34. Enfermera Huicina. Esto es entero domicilio para que se lo lleven para su casa. Es la ley de Dios en el corazón del hombre. Enfermera Gracia. Disciplina en su vida, de acuerdo a la palabra de Dios. Por favor, dame una enfermera Gracia. Llévemele, por favor, Efesina urgente. Para que ninguna palabra de corrompida salga de nuestra boca. Bueno, no me toca ni cómo está esta boca más espiritual. Enfermera Oficina, denle por favor unas cápsulas de proverbina. Esta cápsula se la va a llevar. Tiene que tomar una cápsula diaria de proverbina hasta completar 30 cápsulas. Ah, bueno. ¿Sabe qué es proverbina? No, señora. ¿Ha leído los proverbios? No, señor. Eso es para la nueva vida de Cristo. Enfermera Gracia. Señora, proverbina. Enfermera Gracia, por favor, para esas rodillas exentas, por favor, démele ese ungüento de radiología. ¿Cómo se siente? Déjenme decirle, afortunadamente logramos hacer algo de lo contrario estaremos con otra historia. Ahora voy a tener que darle de algo. Pues quisiéramos con el mayor de los gustos, pero hay mucha gente esperando. De manera que en 15 días nos vemos y por lo pronto usted, ya le voy a mandar a usted los medicamentos para que se siga tomando esto muy juicioso en casa. Tomándola para qué? Para que podamos ver un buen resultado. Gracias, doctor. Pero sabía que tenía que cuidar tanto el alma de los muertos. Y ahora son todo eso que usted me ha dado, doctor, sus cuidados y la bonita de Bueno, recuerde que esta clínica está para ayudar a gente, pacientes que ustedes necesitan. Gracias.
Gloria a Dios. Bueno, es una bendición, de verdad que un privilegio, es algo especial poder compartir con ustedes de la presencia del Señor, este momento tan hermoso, tan especial, como es ver la gracia de Dios en nosotros. En familia hicimos este video, quisimos hacerlo dando una representación de lo que es una persona, una vida sin Cristo, pero al mismo tiempo que todavía encuentra esperanza y oportunidad. El Evangelio es casi que como esa clínica que salva el alma, que restaura el alma. Voy a querer entonces presentar estas diapositivas y porque ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Bueno, entonces, aquí hay algo bien importante y el tema es, recuerden, un regalo divino. El tema es un regalo divino. El texto que tomé como referencia es Romanos capítulo 1, verso 1, y estuvimos hablando que el evangelio es de origen celestial, o sea que el evangelio es de origen divino. El evangelio es de origen eterno. Gloria al nombre de Jesús. Y como es de origen eterno, como es de origen celestial, pues tiene un propósito eterno, tiene un propósito celestial. Y vamos a ir mirando, con la ayuda del Señor, tenga su Biblia, y vamos a ir mirando. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Dice así entonces la palabra del Señor. Primero, la justicia de Dios está en el Evangelio. Segundo, el Evangelio es el programa o plan de Dios para salvar a toda persona, es decir, a todo ser humano. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Déjenme un momentico. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Bien, para poder ir dando espacio para que ustedes puedan ver las notas escritas. Entonces, estamos hablando de que la justicia de Dios está en el Evangelio y el Evangelio es el programa o plan de Dios para salvar a toda persona, es decir, a todo ser humano. Ese es el Evangelio, para salvar a todos. Ahora, vamos a mirar tres grupos de gentes que son culpables. Vamos a mirar tres grupos de gentes que son culpables. Va tomando nota ahí en casa, vamos a ir mirando, gloria a Dios, para que nos demos cuenta que todos estamos ahí incluidos. Pero he querido diferenciar estos grupos de gente. Pero al fin y al cabo todos estamos incluidos ahí. Primero, el primer grupo de gente que son culpables, los paganos o pecadores. Tengo unas citas que quiero ir leyendo, ir mencionándole. Romanos capítulo 1, del verso 18 al 32. Entonces, esos paganos o pecadores son aquellos que no han tenido en cuenta a Dios en sus vidas, que buscan saciar sus placeres, que sus intereses son otras cosas, menos Dios. Entonces, como los paganos o pecadores prefirieron en su necio corazón, que fue entenebrecido, ellos están lejos, separados de Dios. ¿Qué dice la Biblia frente a eso? Que Dios los entregó, los abandonó, los dejó a su libre albedrío. ¿Para qué? Para que el hombre cambiara la gloria de Dios y terminara pues en su necio corazón que fue entenebrecido. Entonces definitivamente
se fue y cambiaron la verdad de Dios, dice, por la mentira. Entonces, el hombre o este primer grupo de gente cambió la gloria de Dios, la verdad de Dios, cambió el adorar a Dios por irse en cosas paganas, pecadoras, por irse detrás de la mentira, detrás de sus propias concupiscencias, detrás de sus deseos inmundos. Y eso hizo que Dios los entregara, los dejara, los abandonara. Es decir, ya Dios no podía obligar al hombre, de hecho no obliga al hombre a que le busque. Entonces el hombre se perdió, fue abandonado a su libre albedrío, a su libre destino, porque no tuvo en cuenta a Dios. Eso es muy importante que miremos. Romanos capítulo 3 también nos describe y dice, no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Dice, no hay temor de Dios en su corazón. Entonces, cuando esto no hay, pues definitivamente la gente no busca a Dios, sino que se va tras sus placeres, el pecado. Yo no le puedo exigir a una persona que no conoce a Dios, a una persona que está en el mundo de pecado, que tenga temor de Dios. Yo no puedo exigirle eso porque su corazón está entenebrecido. Lo que tengo que hacer es hablarle de la palabra de Dios para que esa palabra pueda producir en esa persona fruto. Gloria al nombre de Jesús. Continuamos. El segundo grupo de gente, los moralistas. ¿Quiénes son esos de moralistas? Pues son aquellos que profesan una intención moral, que dicen hay que ayudar al prójimo, hay que hacer lo bueno, hay que procurar no meterse con nadie, es decir, que buscan solo lo moral. Ese grupo de gente están orgullosos en su propia rectitud, se justifican a sí mismos, creen que los demás, oiga bien, son más pecadores que ellos, sin importar el credo. Así que miran a los demás como pecadores y ellos se creen indispensables porque a ellos les iluminó Dios su vida y entonces se creen más que los demás. Ese grupo de moralistas, usted los encuentra en el mundo fácilmente porque ese grupo de moralistas se conocen por sus prácticas, porque creen que naciendo bien, que no metiéndose con nadie, que hablando bonito, pero en realidad el corazón está lejos. Y Romanos capítulo 2, verso 1 al 16, nos describe también esta parte bien importante, dice, y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O sea, que terminan juzgando a los demás por el pecado, pero no se miran a sí mismos. Y Jesús en cierta ocasión tuvo que decirles, ustedes son hipócritas, porque le miran la paja del ojo que está en su vecino, en su compañero, en su prójimo, y no miran la viga que está en su propio ojo. Es decir, que buscan condenación, señalar al uno y al otro, pero no se dan cuenta que ustedes en su interior, en su corazón, terminan siendo igual o más pecadores que los otros. Ese tipo de moralistas. Colosenses capítulo 2 también nos describe, Colosenses capítulo 2, verso 20, pues nos da esa ilustración general de que los que hemos muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, no podemos volver a someternos a eso porque ya salimos de esos rudimentos, ya no podemos practicar esas cosas porque salimos de ese mundo, salimos de ese pecado y no podemos volver a hacer esas cosas. De hecho, que el apóstol Pablo tiene que decir, transgresor vuelvo y me hago si vuelvo a practicar las cosas que un día dejé. Ahora ya le servimos a Cristo. ¿Y cuál es ese tercer grupo de gente que están separados de Dios? Pues esos judíos. ¿Cuáles judíos? Los que rechazaron a Cristo en su primera venida. Los que no se declararon culpables cuando en realidad sí lo eran. Esos que sencillamente creyeron que porque guardaban la ley de Moisés, ese tipo de gente, esa secta religiosa llamada los fariseos y otros, que creían que por su limpieza externa ya estaban salvos, sin condenación, pero el Señor sacó a la luz el pecado que había en ellos. Y por eso en muchas ocasiones dijo hipócritas, porque ellos lavaban lo externo, tenían rituales externos, pero el corazón estaba separado de él. Romanos capítulo 2, 17 también nos describe, he aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios
y conoces su voluntad e instruido por la ley, apruebas lo mejor. Versículo número 21 dice, tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? El verso 23, tú que te jactas de la ley con infracción de la ley, deshonras a Dios. Ya que eso era simplemente letra en sus vidas, pero no había pasión, no había devoción. Ese tipo de judíos eran los que buscaron ocasión para juzgarlo. Romanos capítulo 8, verso 31, Jesús les dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y les dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que este llamado no solamente fue para ellos en su momento, sino que también es para nosotros. La mejor manera para ser libres es conocer la verdad, y conocer la verdad es estar en su palabra. Seréis verdaderamente mis discípulos si permanecéis en mi palabra. Así que la permanencia no es porque la oí una vez, no es porque la leí, no es porque la viví o la practiqué cierta ocasión y ya. La permanencia en la palabra del Señor me hace su discípulo, me hace libre y ando en esa libertad con Cristo. Alabado sea el nombre de Jesús. Ese grupo de gente o esos grupos de gente están en una condición. ¿Y cuál es esa condición? Que todos están bajo pecado. Todo el ser humano está bajo pecado. Estas son las citas que nos describen. Romanos capítulo 3 me describe que como todos están bajo pecado, pues sencillamente el mundo está bajo el juicio de Dios. Al estar bajo pecado, están bajo el juicio de Dios. San Juan 8:34 dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que toda persona que practica el pecado ya tiene un amo y es el pecado. Por eso se vuelve esclavo del pecado. Por eso, por más que intente salir de drogas, de mentiras, de blasfemias, de idolatría, de hechicería, de paganismo, de adulterio, de fornicación, de robos, de asesinatos, de homicidios, por más que quiera salir de eso, el hombre por su propia cuenta no puede salir porque está esclavo de ese pecado. Gálatas capítulo 3, verso 22, me dice entonces que el Señor lo encerró todo bajo pecado para que al fin y al cabo el hombre pudiera encontrar la única salida. Y la única salida, afortunadamente, gracias a Dios, que se encuentra en Jesucristo. Gracias a Dios por ello. Entonces dice que todo lo encerró bajo pecado para que el hombre pudiera ser salvo, pudiera salir por la fe en Jesucristo. Alabanzas al nombre de Jesús. Job describe algo, es muy interesante. Capítulo 25, Job dice en cuanto a al hombre, en cuanto al que nace de mujer, y tiene que decirlo, y lo dice y lo practica Job, incluso tiene que casi que a voz en cuello reconocer, y lo dice de la siguiente manera: ¿cómo será limpio el que nace de mujer? ¿Cómo puede ser limpio el que nace de mujer? ¿Cómo se justificará el hombre para con Dios? Entonces dice el verso 5, he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Y dice, cuánto menos el hombre, que es gusano. Y eso es un término peyorativo, término exagerado para decir que el hombre es como un gusano. Así como dice la Biblia que nos sacó del cieno, del estiércol, de lo más bajo, pues el hombre en su pecado definitivamente es lo más bajo, lo más aterrador. Hoy en día encontramos videos de la gente que están muriéndose, que ya no se los aguantan en sus casas, en los hospitales, a causa de este virus, y tienen que entrar con tapabocas, protegidos y descomponiéndose los cadáveres. Hay mal olor. Las ciudades huelen a eso. Pero ¿sabe una cosa? El pecado es un olor más nauseabundo, más horrible, porque el pecado no solamente es una enfermedad mortal, sino que te separa de Dios eternamente.
Entonces la pregunta de Job, ¿cómo será limpio el que nace de mujer si todos están bajo pecado? Ah, bueno. Entonces yo quiero que nos traslademos a la sala, a una sala penal, a una sala donde va a estar un acusador, donde va a estar un acusado y donde va a estar un juez. Nos vamos a ir ahí al estrado, ahí, y vamos a pararnos y vamos a encontrar, porque van a incriminar a alguien, le van a declarar una condena. Entonces está el acusador diciendo, es culpable. ¿Quién es ese acusador? Pues Satanás, que a través del pecado acusa a la gente y dice, esta persona es culpable por el pecado, por la transgresión. ¿Quién es el acusado? Todo ser humano, toda persona está acusada, está ahí en ese banquillo donde los ojos de todos están puestos en él. Pero allá al frente está el juez. Ese juez está escuchando al acusador diciendo, señor juez, ese acusado merece una condenación eterna. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Porque Dios, el primer día Adán le dice, Adán, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así que hay un juicio y el acusador que conoce la ley le dice, Dios, ese hombre no merece escapatoria, tiene que ser condenado. Y ahí estábamos en ese banquillo, ahí siendo nosotros el oprobio, esperando, con la cabeza agachada, esperando una condenación, esperando una sentencia. Pero este juez, alabanzas al Señor, entra un interrogante. ¿Cómo hace Dios, que es el juez, para decirle al hombre que no es culpable cuando en realidad sí lo es? ¿Cómo va a ser Dios? Oiga bien, para decirle a ese acusado que está ahí en esa banca esperando un veredicto final, ¿cómo va a ser Dios para decirle que no es culpable cuando en realidad sí lo es? Bueno, Romanos capítulo 3, la Biblia me dice, Romanos capítulo 3, verso 21, gloria a Dios, me describe la Biblia, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, esa justicia de Dios. Verso 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Hay una pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Y esta es la respuesta. Ciertamente también de los gentiles. O sea que no es exclusivo de allá, de ese pueblo de los judíos. Es Dios también de los gentiles, de todos los que estaban condenados, los que estábamos sentados en esa silla. Y es Dios, se hace Dios. Ahora, se manifiesta la justicia de Dios. ¿Cómo se llama esa justicia de Dios? Pues esa justicia de Dios tiene un nombre y se llama Jesucristo. ¿Para qué? Para justificar. ¿Y qué quiere decir la palabra justificar? A mí me gusta mucho hablar de esta palabra. Me gusta mucho este tema, porque justificar es declarar inocente al culpable. ¿Y por qué me gusta tanto esta expresión? Porque yo era el condenado. Yo era el que debía estar en esa silla esperando un juicio sin escapatoria. No había revocatoria. No tenía derecho a una apelación. No, Señor, porque mis hechos eran solamente de continuo el mal y hablaban por sí mismos. Pero este Señor Jesucristo, que es la justicia de Dios encarnada, aleluya, nos declaró inocentes. ¿Por qué? ¿Cómo hizo eso? Pues bien, Isaías capítulo 35, gloria al nombre de Jesús. Isaías capítulo 35, el verso 4, alabanzas. Mire lo que dice: decídalos de corazón apocado, esforzaos, no temáis. Corazón apocado es decir que no tienen esperanza, que no saben qué hacer, que ya está todo acabado. Pero dice:
He aquí vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Así que la única manera para que ese acusado pudiera salir es que viniera una fianza, pero esa fianza era incalculable, impagable. Hay delitos y algunas naciones, de acuerdo al delito, de acuerdo a todo lo procedente, ellos dicen, bueno, paga tanto de fianza y queda libre bajo ciertas condiciones. Pero este pecado que había en nuestro corazón que nos separaba de Dios, no había cómo pagar esa fianza. Pero nuestro Dios vino con retribución, con pago. Dijo, como el hombre no es capaz de pagar, yo mismo me voy a dar a la tarea de pagar ese precio incalculable. Aleluya. Y viene y toma forma humana y se sienta. Oiga bien ese acto tan especial. Para muchos incomprensible, claro, para la mente humana es incomprensible esto, pero déjeme decir que ese juez, ese Dios se para, se quita todo su vestuario, su toga y se sienta en la silla del acusado. Oh, alabanzas al nombre de Jesús, bendito es su nombre. Se sienta y aquí entonces están las citas bíblicas que me declaran eso. Filipenses capítulo 2 me dice entonces que él mismo no escatimó en ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que dice, se despojó a sí mismo, se hizo hombre, se humilló a sí mismo. Eso no lo debía hacer, no tenía por qué hacerlo, por muy amigo que sea el juez del acusado, por muy buena relación que pueda tener el juez con el acusado, jamás podrá él sentarse en la silla del acusado, porque él no ha cometido el delito. Pero este Señor se despojó, nuestro Dios, se humilló, se hizo, vino a la condición de hombre, aleluya, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Alabanzas al Señor. Cuando uno lee Hebreos capítulo 2 verso 14, inmediatamente se da uno cuenta. Dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó ¿de qué? De carne y sangre, porque Dios es espíritu. Él mismo vino a participar, a tomar un cuerpo y a tomar una sangre que no era la sangre de María, una sangre inmaculada, porque la sangre de María también era sangre de humano contaminada por el pecado, pero la sangre de Jesucristo era una sangre incontaminada, una sangre, aleluya, sin mancha, bendito Dios, y participó, estuvo entre los hombres. Alabanzas al Señor, caminó con ellos, se movió con ellos, estuvo rodeado de gente pecadora, estuvo, aleluya, ¿para qué? Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Dice, esto es al diablo, porque Dios no muere. Dios es eterno, pero lo que nació de mujer tenía que morir, porque todo el que nace de mujer tiene que morir. Entonces, no muere Dios, participó de carne y sangre. Ahí es cuando se sienta en ese banquillo del acusado. Oh, alabanzas al Señor. ¿Para qué? Para poder ir al combate, para poder ir a aceptar allá en la cruz y aceptar todo el juicio que se le venía por delante, que no era nada fácil, era el juicio de todo el mundo, de todas las generaciones, desde el principio hasta el fin. Pero dice, pero a través de esa muerte, quitarle el imperio de la muerte. Mire, Satanás tiene un imperio, es el imperio de la muerte. Y sabe cuál es la práctica, el pecado, y todo aquel que hace pecado está bajo ese imperio, bajo ese dominio. Pero Jesucristo vino a quitarle ese imperio, a quitarle, aleluya, esa autoridad, bendito Dios, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Alabanzas al nombre de Jesús. ¿Y qué hace el Señor? Pues Gálatas capítulo 3 dice que
Cristo mismo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, que participa como hombre, de carne y de sangre. Y ahora esa maldición que estaba para nosotros, Él la toma. Él se hace maldición porque dice, escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. O sea que cuando Jesús es colgado en el madero, no es bendito, no es bendición, no, Señor, es maldición. Por eso todo aquel que hace este ejercicio de persignarse en realidad se está echando en la maldición, porque Él se la echó, Él la llevó sobre su vida, tomó la carga de la maldición. ¿Para qué? Aleluya, el verso 14, para que en Cristo Jesús la bendición. Así que, ¿qué es lo que hace? Él toma esa maldición por el pecado, la lleva a cuestas, la lleva sobre su cuerpo, el yugo, lo que dice Isaías 53, y nos hace a nosotros herederos de una tremenda bendición. Pero la bendición no me la da la cruz, la bendición no me la da el madero, la bendición me la da aquel que murió en la cruz llamado Jesucristo, porque cruces eran muchas. Con Jesús murieron otros dos, y esa era la muerte de los reos en esa época, y morían muchos. Antes de Jesús y después de Jesús murieron muchos. Pero déjeme decirle que ni es la cruz, oiga bien, ni esa señal la que me salva ni la que me da bendición, sino quien estaba muriendo en la cruz, Jesucristo, diferente a los otros. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando San Juan capítulo 19, verso 30 dice, consumado es, dice, y entregó el Espíritu, está diciendo, cumplí el objetivo, llegué donde tenía que llegar. Amén. Aunque la adversidad, aunque la tentación se me atravesó, aunque hubo muchos obstáculos en el camino, aunque se levantaron estorbos, pero llegué al final. Es lo importante, que cuando uno se traza algo, llegar hasta el final. El propósito de un evangélico, de un cristiano, no es ser evangélico por un tiempo, cuando me conviene. No es ser cristiano X o Y tiempo, hasta cuando venga X o Y tentación. No, Señor. Nosotros decidimos entregarle nuestra vida a Cristo para ser evangélicos, sí, o cristianos para la gloria de Él, hasta el fin, hasta el final, hasta cuando el Señor venga o tengamos que partir antes. Pero hasta allá, no es hasta cuando tú digas, hasta aquí este problema me va a sacar, no. Y el Señor dijo, consumado es, llegué al final. Aquí un ejemplo de que la conclusión de esto no es hasta cuando usted y yo decidamos, sino hasta el final del propósito. Primera a los Corintios capítulo 15, gloria a Dios, versículo 3 al 6, nos describe algo, que Cristo murió por nuestros pecados, dice. Pero además, mire aquí la condensación del evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, se hizo maldición, pero fue sepultado. Además de eso, resucitó, porque ya la Biblia lo decía. Usted lee el Salmo 16, verso 8 al 10, y ya la Biblia lo decía, no dejarás mi cuerpo en el Hades, ni que me permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que no se iba a descomponer, iba a resucitar Jesús. Dice, y resucitó conforme lo que estaba escrito. Así que la autoridad del evangelio no es que en la cruz estaba muriendo uno cualquiera, porque morían muchos, pero el que murió resucitó al tercer día, y lo que le da la altura, el poder, la dignidad, la gracia, la esencia de este evangelio. Por eso nosotros no creemos a los muertos, no veneramos a los muertos, no idolatramos a los muertos. De hecho, al lado de Jesús murieron otros crucificados, pero ellos no son dignos de adoración, aunque fueron crucificados, porque el único que merece toda la adoración es Jesucristo, hecho justicia por nosotros, hecho maldición por nosotros, porque el mismo, el que entregó, el que se humilló, el que entregó su vida hasta la muerte, es el mismo que se levantó al tercer día triunfante entre los muertos. Ese es el vivo. Esta iglesia adora a uno vivo. Alabanzas al nombre de Jesús. Gloria a Dios. Aleluya. Alabanzas al Señor. Ahora Jesús, oiga bien, como ya pagó el precio,
de ese acusado ya pagó ese precio y murió. Y al morir, oiga bien, présteme atención con esto, al morir ya no hay una sentencia porque ya murió, ya queda abolida la sentencia porque muere. Así que el morir pagó el precio por nosotros, como si una persona lo sentencian a X cantidad de años por el delito que comete y muere, pues automáticamente ya se acaba la sentencia porque muere. Cuando Jesús muere, cumplió la sentencia de todos que nos era contraria, y al resucitar, ya resucita y se ubica ahí en el estrado, ya no como juez, ya no se ubica como acusado, ya se ubica, aleluya, como abogado. Alabanzas al nombre de Jesús. Isaías capítulo 49, gloria a Dios, verso 24 y 25. Mire lo extraordinario de la obra del Señor. Isaías 49, 24. ¿Será quitado el botín al valiente? Hay una pregunta. ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? ¿Quién era ese botín? Usted y yo, los acusados. Ese valiente era Satanás que nos señalaba. Condenación, condenación. Ese cautivo éramos usted y yo por el pecado. Ese tirano era Satanás a través del pecado. Pero el verso 25 dice, así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado a futuro, porque iba a morir en una cruz para rescatarnos. Oiga, será rescatado el cautivo del valiente, y el botín será arrebatado al tirano. Oh, aleluya. Y tu pleito. Oh, aleluya. Este abogado no ha perdido un caso cuando uno se lo entrega a él. Alabanzas. Hoy en día hay abogados que da tristeza, que da lamento. Oh, el sistema judicial en los países está corrompido. La corrupción se ve, aflora. Uno ya ni sabe en quién creer. Pero este abogado no se deja comprar por dinero. Este abogado es perfecto, es único, es infalible. Y dice, y tu pleito yo lo defenderé. Alabanzas. ¿Quién podía defendernos de este pleito si ya estaba perdido? Ninguno. No hay justo. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Nadie podía defender su propio pleito porque ya estaba perdido. No había esperanza del caso. Pero este Jesús se puso en el estrado como abogado para decir, yo voy a defender porque voy a ganar. Aleluya. Porque al morir pagó el precio del pecado de todas las personas, del tuyo y del mío. Para que se cumpla lo que dice San Juan capítulo 3, verso 16. Ese sacrificio de tal manera amó Dios al mundo que ha dado, que pagó un precio. Y ahora ese abogado, aleluya, pagó un precio, dice, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo, sea salvo por él. Y los antiguos que creyeron son salvos en el Señor. Oh, nuestros antecesores, nosotros y los que vendrán después de nosotros, si creen, si le entregan su vida, van a ser salvos también. Efesios capítulo 2, versos del 1 al 7, nos describe esto, que no resucitó, dice, nos resucitó, estábamos muertos en delitos y pecados, pero nos resucitó no por nuestras obras, algo más glorioso, esto no es por obras, esto es algo más grande. Las obras al fin y al cabo son trapos de inmundicia del ser humano, justificación, pero un acto más grandioso, por gracia de Dios, pura gracia, regalo inmerecido, un regalo divino. ¿Cómo no voy a estar feliz y alegre? ¿Cómo no voy a valorar esta salvación y amarle y dar gracias a Dios todos los días de mi vida? Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 al 2 dice, amados, si alguno hubiere cometido pecado, dice la Biblia, o sea, como quien dice, si de pronto has hecho lo malo, mire lo que dice, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, el que no se deja sobornar ni comprar, el justo. Y ese justo, aunque éramos nosotros culpables, pecadores, nos declaró justos, inocentes. ¿Para qué? Para que nuestra vida, nuestro pecado,
encontráramos libertad en él. Y él es la propiciación. ¿Qué quiere decir eso de propiciación? Que se entregó, que se ofreció, que fue el sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué el mundo no ha querido salir de su pecado? ¿Por qué el mundo sigue todavía en maldad? Porque hay tanta maldad en el mundo y la gente culpa a Dios. No, él ya lo hizo. Mire, aquí lo dice. 2:2 de 1 Juan, ya lo hizo, pero el mundo no quiere tener en cuenta a Dios. La gente quiere seguir en sus deseos, en sus placeres, en su pecado, separado de Dios. Por eso los resultados son males, consecuencias, enfermedades, calamidades, catástrofes, cosas que uno no quiere que pase, pero el mundo vive eso porque no ha reconocido que hay uno que pagó el precio por amor a nosotros y él nos defiende. Alabanzas al nombre de Jesús. Así que para terminar, mis amados hermanos, al nombre de Jesús sea la gloria. Para terminar, gloria a Dios, les voy a decir estos versículos. Alabanzas al Señor. Usted que debe estar ahí en casa, usted que está oyendo este mensaje y todavía no ha definido su vida para con Dios, déjeme decirle esta cita. Tome nota de esta cita bíblica. Se la voy a leer en esta versión internacional, que es la versión NBI. Porque él dice, en el momento propicio te escuché. Dios sí escucha. Dios sí oye en el momento oportuno. Hay otra versión que dice en el momento oportuno. En el día de salvación te ayudé. Oiga lo que dice, en el día de salvación te ayudé. Les digo, dice, que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Aleluya. En tiempo aceptable te he oído. Dios está dispuesto a oírte si tú reconoces tu pecado, si tú decides entregarle tu vida a él. ¿Quieres seguir en ese banquillo del acusado? Vendrá un día donde el juez tendrá que dictaminar, dar la sentencia y será condenación eterna. ¿O quieres reconocer que este Jesucristo se sentó en ese banquillo del acusado, pagó el precio, pagó la culpa, su propia vida la entregó por amor a ti y a mí, para que hoy nosotros recibamos la herencia de la bendición? Hoy seamos declarados justos cuando no lo merecíamos. Hoy seamos declarados inocentes cuando no lo merecíamos. Y aún después de ser declarado inocentes, si fallamos, si pecamos, tenemos este abogado que nos defiende porque él pagó el precio. Alabanzas al nombre de Jesús. Es el momento, hoy es el día de salvación para que le digas: Señor, te necesito en mi vida, necesito que salves mi alma. Hermanos, iglesia, no está acabado, esto continúa. No estamos a la deriva, no estamos abandonados. Nuestro Dios nos ha defendido, nos defenderá, porque nos va a llevar a la patria celestial triunfantes en el Señor. Aleluya. Y este es el verso para la iglesia. Este es el versículo para la iglesia. Aleluya. En la revisión, la Reina Valera contemporánea, esta versión se las quiero leer. Aleluya. Queridos hermanos, estoy hablando de Hebreos 6, 9 y 10. Hermanos, aunque hablamos así, con respecto a ustedes estamos convencidos de cosas mejores. Aleluya, que tienen que ver con la salvación. Gloria a Dios, porque Dios es justo. Mire lo que está diciendo: Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Es el momento, hermanos, de seguir haciendo la labor. Es el momento de seguir trabajando, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Siga sirviéndole a Dios, siga sirviendo en favor de la iglesia, siga haciéndolo, aleluya, porque el mundo está detrás de la apostasía. Hay gente que se va, que niega la fe y se va tras la apostasía, pero nosotros seguimos hablando de cosas mejores que vienen, que tienen que ver con nuestra salvación.
porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a la iglesia, que Dios nos bendiga a nosotros, que Dios ampare su iglesia como lo ha venido haciendo y refugiémonos en el único, en Jesucristo. Señor Jesús, bendito Rey de Gloria, alabanzas a ti, bendito Dios. Oh, en tu nombre glorioso, Jesús de Nazaret, oro por aquellos que están allí en casa. Aleluya. No sé qué situación estés viviendo. Si tú crees que es una tribulación, si tú crees que es un momento adverso, Dios ha de glorificarse en tu vida. Reconócelo a Él. Alabanza. Hay un regalo divino para ti también, que vale más que cualquier oro preciado aquí en la tierra, que vale más que cualquier cosa material aquí. Hay un regalo eterno, hay un regalo que vino del cielo dado a nosotros para salvación. Aleluya. Oh, gracias, Señor. Gracias por la iglesia que se mantiene fiel y firme en casa. Gracias por los hermanos que podemos disfrutar de estos momentos en tu presencia en el nombre de Jesús. Gracias, gracias, Señor bendito. Hay poder en tu nombre, hay libertad, hay sanidad en el nombre de Jesús, porque Él llevó nuestras enfermedades. Oh, aleluya. Si sientes un debilitamiento espiritual, el Señor te levanta en esta hora en el nombre de Jesús. Fortalece tu fe en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, ya no quiero seguir pecando, ya no quiero seguir haciendo eso que me separa de ti. Libérame, Señor, te creo a tu palabra. Quiero permanecer en tu palabra para ser verdaderamente libre en ti, Jesús, porque te conozco, te amo. Oh, aleluya. Sal de todos esos malos hábitos, oh, que te llevan al pecado, que te alejan de Dios, y sírvele al Señor. Sírvele a la iglesia, sirve a los santos, a los que estamos aquí, a los que practicamos el servicio. Hay algo grandioso, aleluya, y Dios no olvida esa buena obra. Aleluya, bendito es su nombre glorioso. Oh, Él es fiel, Él es hacedor de maravillas. Gracias, Señor. Oh, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gracias por la iglesia, gracias por esta escuela dominical y tu palabra, Jesús. Entonemos una alabanza al Señor. Aleluya, en casa, en familia, todos. Alabanza. La sangre de Cristo limpió mi corazón. Aleluya. Acude a la sangre que en él hay salvación. La sangre de Cristo limpió mi corazón. Gloria a Dios. Acude a la sangre que en él hay salvación. Ven. Gloria al nombre de mi Señor. Él es el que salva al pecador. Gloria al nombre Aleluya. de mi Señor. Él es el que salva al pecador. La sangre de Cristo limpió mi corazón. Acude a la sangre que en él hay salvación. La sangre de Cristo limpió mi corazón. Gloria a Dios. Acude a la sangre que en él hay salvación. Gloria al nombre de mi Señor. Él es el que salva al pecador. Gloria al nombre de mi Señor. Él es el que salva al pecador. Si salvo soy, Debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Dígalo conmigo fuerte. he sido salvo, No debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador, las grandes maravillas que obró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Y si salvo soy, debo decir aleluya, las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó.
Yo sé que he sido salvo y no debo avergonzarme de confesar a Cristo como mi Salvador, las grandes maravillas que obró mi Redentor, que siendo yo un perdido, Él me salvó. Soy feliz, Cristo me salvó, soy feliz, Él me transformó, soy feliz, mi carga Él llevó, gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Soy feliz. Aleluya. Cristo me salvó. Soy feliz, Él me transformó. Soy feliz. Mi carga Él llevó, gloria sea su nombre, Cristo me salvó. Testifiquemos. Aleluya. Que solo hay gozo. Amén. Que solo hay paz y salvación en nuestras almas. Y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria en la batalla. Amén. Sonará la trompeta. Aleluya. Sonará, Sonará. sonará, sonará la trompeta. ¡Oh, santo! Sonará, sonará. Aleluya. El Señor viene por su iglesia y la iglesia está preparada para irse con el Señor. Un gran acontecimiento, aleluya, vendrá. Y es que la iglesia abandonará este mundo hostil y pecador para ser levantada, aleluya. Amén. Y encontrarnos con nuestro Salvador. Amén. Gloria al Señor.